El tema que vamos a tratar en esta tarde trae por título De regreso a casa. Esta es una continuación de los temas que nuestros hermanos y pastores han estado también compartiendo en estos días. Ayer veíamos unas vacaciones. El pastor Argemiro nos hablaba acerca de unas vacaciones y nos hablaba de dos clases de vacaciones. Nos hablaba de unas vacaciones que debemos nosotros anhelar y eran las vacaciones que iba a tener de manera obligatoria Satanás y sus ángeles aquí en la tierra. Duración 1000 años. Y también el pastor nos hacía ampliación de esas vacaciones que sí debemos nosotros aspirar, que sí debemos nosotros anhelar de corazón y a las cuales, para las cuales el Señor Jesús compró nuestro tiquete y en las vacaciones que va a haber en el cielo por 1000 años, donde serán unas vacaciones muy bien empleadas. Ya el pastor Argemiro pues nos amplió y nos dio claridad a muchas cosas, a muchos aspectos. Pero recordemos que siempre que estamos de vacaciones hay un pensamiento. Porque cuando las vacaciones están muy buenas, uno dice, ay, qué lástima que esto ya se va a acabar. Faltan tantos días de vacaciones y uno quisiera como que se alargara la cuestión. Pero de igual, son vacaciones y si son vacaciones, uno sabe que llega el momento en que debe regresar a casa. Porque el hecho de estar en un sitio de vacaciones, esa misma, ese mismo contexto de vacaciones nos indica que no es nuestro lugar definitivo, que hay otro lugar. Y entonces, en eso consiste es el título de este tema, de regreso a casa, después de vacaciones hay que regresar. Pero la gran pregunta que nos surge ahora es, ¿cuál es nuestra casa? ¿Cuál es esa casa nuestra? Para responder esta pregunta es necesario que nosotros veamos Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Aquí tenemos entonces dónde fue creado el hombre. El hombre fue creado aquí en la tierra con un propósito de ser el administrador, el mayordomo de ese Dios que lo hizo. Por eso acá el texto nos está diciendo el propósito con el cual Dios hizo al hombre a su imagen, tenga dominio sobre los peces, las aves, el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal. Y aquí varias veces se repite la palabra tierra, tierra. Esto ya nos está dando una idea de cuál es el origen del hombre, para qué fue creado el hombre. Y vamos a ver otro texto muy interesante que nos habla del origen del hombre, el componente primordial del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre
del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Ok, muy bien, aquí el texto nos dice, no solo el hombre fue puesto en la tierra, sino que fue hecho del mismo material de la tierra. De hecho, el nombre Adán quiere decir de la tierra. El nombre Adán quiere decir firme y también puede significar colorado o rojo, del color de la tierra, esa tierra colorada. De manera que Adán, ese mismo nombre, y si leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, allí Génesis capítulo 5 nos va a decir, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Ese nombre Adán, que significa de la tierra, le recuerda al hombre cuál es su origen, a qué es que está ligado, de qué material fuimos hechos. Por eso es que lo natural, todo lo que proviene de la tierra, frutas, verduras, una cantidad de elementos que produce la tierra, son de gran bendición para nosotros, no lo químico, porque eso deja cuestiones secundarias o efectos secundarios en nuestro cuerpo. Pero ahí está la respuesta por qué es que de todos los medios que hay para curar, el único aprobado por el cielo es lo natural, los medios naturales, y tiene más que con prevenir que con curar. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí está la raíz del por qué. Ahora, amados hermanos, es muy interesante que nosotros podamos tener claro nuestro la composición de nuestro cuerpo, de qué estamos hechos, porque eso nos va dando identidad, porque la pregunta era, ¿cuál es nuestra casa? Y ahora estamos viendo que fuimos puestos en la tierra, pero que además fuimos hechos de la tierra, del polvo de la tierra. Pero claro, obviamente sin el soplo de vida de Dios, sin el aliento de vida de Dios, entonces no podríamos haber tenido vida, ser seres vivientes o almas vivientes. Vamos a continuar. Génesis capítulo 2, versículo 8, nos dice que plantó Jehová Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios le dio al hombre una casa, una morada, de manera que nuestra casa no es el cielo. Allá estuvimos de vacaciones. El pastor ya nos contó de esas vacaciones, pero después de 1000 años de vacaciones, llega el momento de regresar a casa. Pero esa casa, ¿en qué estado quedó? O podríamos decir, ¿en qué estado se encuentra nuestra casa, nuestro planeta Tierra en este momento? ¿Será una casa ordenada? ¿Será una casa en la que deseamos vivir y permanecer? Porque también se nos dice, hablando del hogar, que Dios desea que el hogar nuestro sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Pero muchas veces, al contrario, al no tener en cuenta el plan de Dios y al no aplicar en nuestro hogar
los principios divinos, entonces nuestra casa, nuestro hogar va adquiriendo una semejanza a cualquier cosa más a un pedacito de cielo, y se va tornando a veces como en un campo de batalla, se va tornando a veces como en un campo de guerra, de sangriento. Incluso algunas personas, si bromeando o en serio lo dicen, expresan que el matrimonio es el único lugar donde los enemigos duermen juntos. Pero obviamente que Dios no estableció el matrimonio para eso. Pero tristemente se ha llegado a pensar o se ha llegado a manejar las cosas de una manera tan opuesta al plan original de Dios, que ese pedacito de cielo entonces ha sido echado a perder. Pero hay esperanza, en Dios hay esperanza. Por desesperado que parezca la situación, Dios tiene el regreso para nosotros, y con su ayuda podemos convertir de nuevo ese campo de guerra en un campo de paz, en un pedacito de cielo, en una Jerusalén aquí en la tierra. Así que, amados, ¿cómo está nuestra casa hoy? ¿Cómo está nuestro planeta Tierra hoy? Ya tenemos una idea clara de ello: en destrucción, en enfermedad, confinamiento, en fin. ¿Y cómo queda esa casa después de esos 1000 años? Queda en un caos completo, en un caos terrible. Y entonces, ¿quién va a querer regresar a una casa así? Hay personas que dicen, no, yo prefiero no volver a la casa, hermano. Quisiera no volver, lastimosamente. Pero precisamente esa sería como un motivo, ese sería un motivo para volver, para organizar las cosas, para tomar fuerza en el Señor. No corramos, no le tengamos miedo a nuestro hogar, no le tengamos miedo a los problemas, a las dificultades. Aprovechemos eso como un momento de fortalecimiento, de búsqueda de Dios, de mejoramiento continuo de nuestro carácter, para moldar nuestro carácter. Y entonces esa desventaja que vemos se convertirá en una gran bendición. Lo mismo sucede con el planeta Tierra. Hay que regresar después de vacaciones, pero no regresaremos solos. Claro que no. Vamos a avanzar un poco más y tenemos dentro de la palabra de Dios que nuestro amado Jesús, para poder organizar nuestra casa de nuevo, para poder establecer otra vez el orden de ese caos en que la sometimos nosotros por nuestras malas decisiones, por llevarle la contraria a Dios. Entonces, el propósito de la muerte de Cristo, ¿cuál fue? Precisamente primera de Juan 2:25, esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. De manera que la muerte del Señor Jesús nos asegura esa vida eterna, y esa muerte de Cristo Jesús es la que hace posible que esa casa sea organizada. ¡Qué maravillosa noticia! Cristo murió para que pudiésemos organizar de nuevo esa casa que estaba en un caos total, que estaba como al inicio. La tierra estaba desordenada y vacía. Después de los 1000 años que regresamos de las vacaciones, esa tierra tiene un aspecto similar, desordenada y vacía. Pero, ¿cómo será el cielo nuevo y la tierra nueva? Ayer el pastor Argemiro nos recordaba que existían 3 cielos, y el apóstol Pablo nos habla de esos, nos menciona un tercer cielo.
El primer cielo, la atmósfera; el segundo cielo, el firmamento; el tercer cielo, el trono de Dios. Hasta allá fue llevado el apóstol Pablo. Pero ¿cómo será eso que Dios ha preparado? Esa nueva tierra, esa casa en la cual moraremos. ¿Cómo será eso? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 nos dice que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No cabe en nuestra mente, por más aguda que sea, por más creativa que sea, no podremos imaginar ni un pálido reflejo lo que Dios ha preparado. Ni siquiera esas cosas han subido en corazón de hombre, ni en el pasado, ni en el presente, ni en un futuro corto. Hay que estar allí para conocer todo esto. De manera que esta expresión, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, nos dan a entender grandezas inimaginables. Y es lo que existirá en nuestra nueva casa. Y lo que hay también en ese tercer cielo. Al contemplar por fe aquella patria celestial, ¿qué confesaron los fieles de antaño al considerar su vida terrenal? Hebreos 11:13 al 16 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando allí de los grandes héroes de la fe, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque esta casa, en el estado actual en que estamos o en que se encuentra, pues no es nuestra patria definitiva, no en este estado de cosas. Como no quiere Dios que nuestros hogares que están afectados por la discordia, por el desorden, por la discusión, siga en ese estado de cosas, aunque es nuestro hogar legítimo. Se hizo un pacto delante de Dios, el hombre y la mujer pactaron estar juntos por siempre hasta que la muerte los separe. Y en ese sentido es el hogar genuino, es el lugar donde debemos estar, pero no en el estado de cosas actuales, sino más bien un hogar bajo la gracia de Dios, un hogar restaurado. Y los antiguos entendieron que aunque esta tierra era el hogar, apenas en este estado de cosas, todavía eran extranjeros y peregrinos que no podían aspirar a quedarse aquí en este estado de cosas, aunque entendían que había un mejor hogar y era la tierra renovada. Por eso constantemente en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en Isaías incluso, se habla de que los malos no heredarán la tierra, sino los justos heredarán la tierra. De manera que el concepto de la casa de Dios definitiva para el ser humano era clara en el Antiguo Testamento, también para los hombres de fe. Y debe ser clara para nosotros también en nuestro tiempo. Quiero que leamos un texto que está en Isaías capítulo 45 versículo 18. Isaías 45 versículo 18 nos confirma aún más la idea del propósito con el cual Dios hizo este planeta Tierra, esta casa. El versículo 18 dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro.
¿Para qué creó Dios la tierra entonces? Para ser habitada. ¿Habitada por pecadores y por impíos? Claro que no. Para ser habitada por hombres a imagen y semejanza de Dios, como lo fue al principio. Y ese propósito de Dios no ha cambiado. Pero ¿en qué momento va a cambiar todo esto? ¿En qué momento es esto? La palabra de Dios nos dice allá en Apocalipsis, aquí estamos viendo en pantalla un texto donde nos dice que esos hombres anhelaban una patria mejor. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a tomar, ya que hablamos de ciudad, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Ahí estamos viendo al final de los 1000 años el regreso a casa después de esas vacaciones, pero no descendemos solos. La nueva Jerusalén que disfrutamos allá por 1000 años en el cielo vendrá con nosotros. El Señor Jesucristo vendrá también y una hueste de ángeles maravillosos vendrá también con él. La tercera venida del Señor Jesús, pero ahora nosotros también seremos parte de su escolta. Y en ese momento nosotros estaremos a las puertas de ese cambio, de esa casa antigua, de esa casa echada a perder por el pecado, a una casa nueva, completamente nueva, pues para hombres nuevos, casas nuevas, para hombres nuevos, vidas completamente nuevas. Y es que Dios ha pensado en todo y lo que Dios hace, lo hace perfecto, lo hace completo. Así que antes de leer este texto que tenemos aquí en pantalla, vamos a mirar un poco el momento en que esta tierra es renovada. Devolvámonos un poquito a la resurrección de los impíos que ocurre al final del milenio. De esto nos habló el pastor ayer, pero es necesario que unamos todas estas ideas para darle continuidad. Nos dice versículo 7, Apocalipsis 27, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Ya vimos por qué estaba prisionero el día de ayer. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Los impíos se encontraban muertos. Los impíos estaban bajo escombros después de 1000 años de muerte. Pero al descender el Señor de el cielo con la nueva Jerusalén, con los santos ángeles y con nosotros los redimidos, entonces manda que estos impíos se levanten. Y estos impíos resucitan y ven descender la nueva Jerusalén. Pero cuando el enemigo
ve que toda esta multitud de pecadores ha sido resucitada, entonces eso está explicado en Conflicto de los Siglos. Entonces, en el Conflicto de los Siglos, la página 727 y páginas anteriores y siguientes a ella, pero la 727 es un punto de referencia. Allí se nos cuenta cómo Satanás les dice a aquellos que fueron resucitados por el Señor Jesús que fue Satanás mismo el que los resucitó, y les señala la ciudad y dice: esa ciudad nos pertenece y la vamos a tomar. Y nos dice que Satanás mismo infunde su espíritu a los malos, y un ejército como la arena del mar, y más que la arena del mar, son organizados bajo caudillos, hombres de guerra, hombres de mucha experiencia, y elaboran armas y se proponen a llegar a la ciudad. Y cuando llegan a la ciudad, entonces el Señor Jesús manda cerrar las puertas de la ciudad. Y entonces los impíos rodean la ciudad. Esta ciudad de la que estamos hablando aquí en Apocalipsis. Y ahí es donde se cumple el versículo 28. Saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, 29 de Apocalipsis, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y allí está la ciudad rodeada, como los ejércitos de Babilonia rodearon a Jerusalén, como los ejércitos romanos rodearon a la Jerusalén en el año 63 después de Cristo, y luego en el año 70 un segundo sitio, y finalmente la destrucción. Aquí quiere repetirse la historia. Satanás con los suyos les imparte su espíritu y les promete poseer la ciudad. Pero entonces, luego de unas escenas más, luego de mostrárseles el plan de salvación, luego de que los impíos vuelven en sí y reconocen, su memoria se vuelve clara, se dan cuenta en qué fue que ellos fallaron, cómo rechazaron el amor de Dios, cómo rechazaron el Cordero de Dios que quitaba su pecado, y ven detrás de los muros, dentro de los muros de la ciudad, ven salvos, llenos de gloria, de juventud eterna, de magnificencia, de perfección, y ellos reconocen que pudieran estar del otro lado de la muralla, dentro de la ciudad amada, la Nueva Jerusalén, pero es demasiado tarde. Pero también ellos, después de que se les presenta el plan de salvación y todo lo que Dios hizo para salvarlos, y que no quedó absolutamente nada que se pudiera haber hecho para procurar su salvación, entonces simplemente reconocen que Dios es justo, que es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, no porque hayan cambiado de opinión, sino porque el poder de la verdad, la hermosura del evangelio, el poder del amor de Dios los hace reconocer que no hubo algo que hubiese necesitado hacerse que Dios no hubiese hecho por ellos, y que si se perdieron fue por su propia decisión. Oh, amados hermanos, es digno de la más profunda reflexión para nosotros en nuestra época actual que podamos
decirle al Señor, sí quiero, Señor, sí quiero entrar a esa patria celestial, sí quiero estar contigo, porque es que lo que le da sentido a la Nueva Jerusalén no son sus muros. Lo que le da sentido a la Nueva Jerusalén no es su construcción, no son las moradas que hay allí. El cielo no tendría absolutamente ningún atractivo si no fuera por la presencia de Dios y por la presencia del Cordero. Pero ese mismo atractivo nos lo está ofreciendo Dios a nosotros hoy. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿quién creerá? ¿Quién oirá nuestro anuncio? ¿Quién acudirá al Señor? ¿Quién permitirá que Él quebrante su orgullo? ¿Quién permitirá que quebrante su incredulidad? ¿Quién dará la suficiente importancia ahora que estamos a tiempo? Porque entonces los impíos que se negaron a ser salvos, a dejarse alcanzar por la misericordia de Dios y que dicen no quiero, no me interesa, entonces en ese momento están a las afueras de la ciudad queriendo entrar a la fuerza. Pero el Señor dice, ¿quién forzará mi fortaleza? Haga paz conmigo. Sí, haga conmigo paz. Porque aguas serán cavadas en el desierto. Isaías 35, 1 y 2. Y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal, o sea, este planeta Tierra después de los 1000 años, en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. ¿Cómo describe la profecía la convivencia en ese nuevo mundo? Pero quisiera concluir una idea, y la idea es, leíamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, mejor el 9, versículo 9, después de que los impíos reconocen la justicia de Dios, entonces de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y a eso, ese lago de fuego es llamada, según el versículo 14 de Apocalipsis 20, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es aquí, en este lago de fuego, que destruye a Satanás y destruye a los impíos. Raíz y rama, está escrito. Satanás es la raíz y sus secuaces son las ramas. Conflicto de los siglos, ampliándonos esta escena, nos dice que ese mismo fuego que destruía a los impíos, ese mismo fuego purificaba la tierra. Ahí es cuando la tierra adquiere la forma de un gran lago de fuego. Y a eso es a lo que se refiere la escritura cuando habla de ese lugar de llamas eternas. Son unas llamas que provienen de Dios. Por eso se les llama llamas eternas. No por duración, no porque van a durar eternamente, sino porque esas llamas provienen del Eterno.
De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esas son llamas eternas, son fuego, es fuego eterno porque proviene de Dios. Lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra, las llamas eternas, dice la Escritura, que fueron las que hicieron justicia en aquellos lugares. Lo mismo al final. Entonces estamos en el momento en que esta casa vieja, nuestro planeta Tierra, se convierte en esa casa nueva, una nueva morada. Y Juan en el capítulo 21, después de esa purificación de la tierra, Apocalipsis 21, habla, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. ¡Qué maravilloso cambio! De una tierra llena de caos, de muerte, de destrucción, de maldad, de envidia, de guerra, quedará finalmente purificada. Dios hará una nueva creación, pero en esa nueva creación, ¿cómo se describe esa convivencia? Hablemos del mundo animal. Isaías 11:6-9 nos dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. También los animales serán vegetarianos en la tierra nueva. Animales carnívoros como el lobo, animales carnívoros como el león, como el oso. Y sobre todo cuando la osa tiene sus crías, se vuelve más feroz todavía para cazar, para devorar, porque necesita darle a sus hijos. Pero qué hermoso cuadro. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león, que mira al buey actualmente como su alimento, juntamente con el buey, amistosamente compartirán el alimento. Qué lección maravillosa encontramos también en los animales. Y si eso se dice de los animales, entonces, ¿cómo o qué no se dirá de los seres inteligentes, adoradores, que tienen una razón, una voluntad y que adoran a Dios y que fueron transformados a imagen y semejanza de Dios? También nos dice en Isaías 11:6-9, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ustedes saben muy bien, amados hermanos, que hoy en día parte de la responsabilidad de los padres es cuidar de sus pequeños. Y que cuando el niño gatea o está dando sus primeros pasos, tenemos que estar completamente atentos, porque en cualquier momento algo les puede pasar y ese algo puede ser también algo fatal, algo de muerte. O estar pendientes que un animal no les vaya a hacer daño. Pero aquí se nos dice que en la tierra nueva, no porque los padres sean irresponsables, no, sino que por más responsables que sean, no hay nada que temer, porque la Biblia nos dice que allí no habrá nada que dañe en mi santo monte. ¿Qué no existirá allí?
Isaías 33, 24 y 35, 3 al 6. No dirá el morador, estoy enfermo. No dirá el morador, estoy temeroso por el COVID-19. No dirá el morador, tengo miedo del cáncer, del SIDA, de la diabetes o de cualquier otro tipo de enfermedad que tanto golpea a nuestra humanidad hoy día. No dirá el morador, estoy enfermo, ni física, ni mucho menos espiritualmente, porque hay una enfermedad peor que la enfermedad física, y es la enfermedad espiritual. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Estarán limpios, ya habrán salido del día de la expiación, ya habrán estado 1000 años en el cielo, allí dando el aval, participando, dando también sus opiniones y declarando Dios es justo en todo lo que ha decretado. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ya hablamos de esa retribución que recibirá cada uno. En este momento estamos resaltando esas maravillas que habrá en la tierra nueva, que por más agudamente que se logren describir, no han subido esas cosas jamás a ningún corazón humano. Isaías 33, 24. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué habrá en lugar de tristeza? No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 39, 35, 9 al 10 y 65, 17 al 20. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá pensamiento, mas gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Amados, existe temor a veces en el corazón de los seres humanos a espaciarse más en estas realidades eternas. Quiero tomar Conflicto de los Siglos, la página 733, donde nos dice: el temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de su Padre. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. Y sin embargo, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano. Las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso
de Dios. En la Biblia se da el nombre de patria a la herencia de los bienaventurados. Allí el divino pastor conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes y sus hojas son para el servicio de las naciones. Esto está descrito en Apocalipsis. Allí en Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis. Qué maravilloso cuadro. En Apocalipsis capítulo 21 encontramos, o más bien ya en el capítulo 22, luego de haber descrito la Nueva Jerusalén, y tiempo nos faltaría para seguir describiéndola, habla el capítulo 22. Me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. Ya tenemos esa tierra nueva, y en medio de ella está instalada la Nueva Jerusalén. Y allí en la Nueva Jerusalén, el capítulo 21 nos dice, bueno, eso quiero dejarlo para el final. En el medio de la calle de ella y de uno y de otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Verán su rostro, su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. Allí es cuando se cumple Daniel capítulo 7, donde nos dice que fue dado el reino a los santos. Solo cuando estemos en la nueva tierra, cuando estemos morando allí, se cumplirá ese versículo de Daniel capítulo 7, que el reino fue dado a los santos. Y he aquí en Apocalipsis capítulo 21 y 22 el cumplimiento. Nos dice, vamos a seguir avanzando. ¿Se trabajará allí o viviremos ociosos? Isaías 65, 21 al 23 nos dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Todos estos conflictos que hemos visto estudiando las lecciones de cómo los pueblos enemigos venían, arrasaban con las cosechas del pueblo de Dios y los dejaban sumidos en el hambre. Ellos cosechaban, sembraban con esperanza, pero ya los enemigos sabían cuándo era el tiempo de sus cosechas, y entonces aprovechaban para subir y tomarlos, y terminaban disfrutando todo lo que aquellos hijos de Dios habían trabajado. Pero aquí, hermanos, Dios habla a su pueblo, quienes después de tribulaciones y después de muchas invasiones de sus enemigos, el Señor les dice, hay una patria donde no será así. Ya edificarán casas, morarán en ellas. De manera que allí habrá edificaciones, construiremos, cultivaremos y comeremos el fruto de ello. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Hay muchas expresiones en el Antiguo Testamento que nos habla de que los impíos no heredarán la tierra. Y aquí lo estamos viendo. ¿Cuándo será que se cumplirá eso?
¿Cuándo llegará el momento del pago definitivo? ¿Cuándo llegará el momento del ajuste de cuentas? Claro que llegará. Claro que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y aquí ya estamos contemplando un cuadro donde miramos por todo lado y los malos ya no existen. Ya no hay maldad. Ya no hay un tentador que persiga al pueblo de Dios para hacerlos transgredir la ley de Dios, cuya transgresión ha traído este estado de miseria, de decadencia, de muerte, de guerra, de dolor, de enfermedad. Pero allí estaremos en completa armonía con la ley de Dios. Pero no hay que esperar hasta allá, pues la prueba para estar en armonía con su ley, con la ley de su gobierno eterno es ahora. Pero la única forma de poder estar en armonía con esas leyes de ese gobierno eterno es a través de Jesucristo, porque la ley es espiritual, mas nosotros somos carnales vendidos bajo el poder del pecado. Pero Cristo nos hace espirituales, y solo la persona que es espiritual, si permanece por la fe en Jesucristo, va a poder estar a la altura de una ley espiritual. No lo intentemos de otra manera, porque es imposible. Y la Biblia está llena de esos ejemplos, y uno de los ejemplos más claros está en el pueblo judío, que intentó con sus propias fuerzas guardar la ley, y cada vez se sumían en mayor y mayor tiniebla hasta que causaron la ruina de su nación completa. Solo un pequeño remanente que aceptó el plan de Dios a través de Jesucristo, el ungido, el enviado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la personificación de la ley, pero también la personificación de la misericordia. Entonces fueron salvos, y muchos de la familia nuestra están ya disfrutando arriba en el cielo. Están disfrutando de esa nueva Jerusalén. Tenemos el caso de Enoc, tenemos el caso de Elías, tenemos el caso de Moisés y de muchos que resucitaron también cuando Cristo resucitó. Y eso es una muestra de que estas cosas son verdaderas y fieles, y eso se resalta también en Apocalipsis. Ya hemos leído estos textos de Apocalipsis 21, y ahora este versículo que no lo hemos tocado, hablando de la nueva Jerusalén descendiendo a la nueva tierra, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. He aquí, amados hermanos, el punto céntrico de todo esto. Lo que le da valor, lo que le da sentido al cielo es la presencia de Dios. Pero quítese la presencia de Dios del cielo, de la nueva Jerusalén, de la tierra nueva, y simplemente queda un lugar hermoso, pero sin ninguna fuente de gozo. Y entonces, finalmente, nos aburriríamos. Pero lo que le da sentido a la tierra nueva es la presencia de Dios y del Cordero. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero maravilloso Dios que nos ha dado el don de la fe para que no tengamos que esperar para disfrutar de su presencia continua, sino que por la fe podamos vivir como viendo al invisible. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amados, quisiera hablar un poco, o leer más bien, para ir cerrando ya, acerca de los proyectos del pueblo de Dios, lo que haremos. Leo la página 736 del Conflicto de los Siglos. Allí, intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide a Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas, ojo los empresarios, allá podremos seguir siendo empresarios. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones. Y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Todos los tesoros del universo. Ya no estaremos limitados solo a nuestra casa renovada, sino que podremos salir a explorar, a conocer otros mundos. Podremos ir a otros lugares como escolta del Señor Jesús a la infinidad de mundos, y aún la eternidad no nos alcanzará para visitarlos todos. Qué espectáculo maravilloso. Qué Dios tan infinito y grande, y nuestra mente debe postrarse ante su grandeza y decir: cuán maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos, mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticias de un alma redimida. Hermanos, no puedo evitar llenarme de gozo, de alegría, de lágrimas de felicidad, porque son cosas realmente maravillosas, dignas de dedicarles toda nuestra energía mental, todas nuestras energías físicas. Y si hay personas que para lograr un título terrenal se desgastan, trasnochan, invierten sus bienes, sus recursos, sacan prestado. No importa que tengan que durar media vida pagando para obtener un título terrenal. Y vemos demasiado sacrificio en trasnocharnos, o más bien no trasnocharnos, porque Dios no está de acuerdo con el trasnocho, pero sí de acostarnos temprano y sacrificar horas de sueño en la madrugada, hablando con Dios,
contemplando estas realidades maravillosas. Pero a veces decimos, no, como si no valiera la pena, hermanos. Se hace un nudo en nuestra garganta. Pero amados, la pregunta es, ¿cuántos en este momento tomarán una decisión de parte de Dios? Aquellos que se encuentran en este momento en el valle de la decisión, amados, ¿por qué no hacer que en este mismo instante se entonen en el cielo y en aquellos mundos que nos observan y que en este mismo momento están viendo a todos aquellos hijos de Dios que nos estamos deleitando en estas grandezas maravillosas? ¿Por qué no hacer que ellos entonen canciones de gozos, que entonen cantos de alegría, porque hoy tienen noticias no solo de un alma redimida, sino de muchas almas redimidas? Tú, querido hermano que estás escuchando, por favor, piensa muy bien. Tú, querido simpatizante, por favor, no hay empresa que valga más la pena. No hay ciencia mayor y más importante que la mayor ciencia de todas, la ciencia de las ciencias. Y vale la pena, queridos pastores, vale la pena, queridos obreros, vale la pena, queridos laicos, que seamos cristianos, que conozcamos a cabalidad las escrituras, a los mayores esfuerzos dedicados, que nos familiaricemos de tal manera con las realidades celestiales, porque en eso consiste el sellamiento. No es una marca visible, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de manera que los sellados se vuelven inconmovibles. Así que en este mismo momento estamos siendo sellados si estamos confirmando o permitiendo al Espíritu de Dios que grabe estas palabras en nuestros corazones. Ayer también estuvimos siendo sellados, y cada vez que en su pueblo se toma la palabra de Dios y se predica, estamos siendo sellados, de manera que no desperdiciemos los momentos para estar siendo sellados. Vale la pena, amados, por favor, atendamos el llamado del Señor. Mis amados hermanos, el tiempo se nos ha agotado, pero finalizo con estas líneas. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Eso en la eternidad, hermanos. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, que seguiremos estudiando allí, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, y miriadas de miriadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza que está en Apocalipsis 5:13. Y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores.
Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Que Dios te bendiga, amado oyente. Permite que el Señor Jesús entre a tu corazón. Allí guardaremos el día de reposo. De día de reposo en día de reposo seguiremos adorando el nombre de nuestro Dios. Amados, qué empresa tan maravillosa. Pero el Señor Jesús en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. De manera, amados, que necesitamos nacer de nuevo cada día. Pero ¿cómo nacemos de nuevo? Una de las respuestas que está en Hechos 16:31, cuando un personaje que estaba buscando de Dios les dice: ¿qué haremos? Los discípulos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, se cumple Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de agua, no nacieron de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy es el día para que invites al Señor Jesucristo, o más bien para que aceptes la invitación del Señor Jesucristo, para que le digas: Señor, te quiero a ti, quiero disfrutar de la tierra nueva. Así que, amado, que la paz de Dios habite en tu corazón. Deja entrar a Jesucristo, el Cordero de Dios que vino a ofrecerse para asegurarnos la vida allí en la nueva casa. Dios nos continúe bendiciendo. Amén.